Vos que sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresa a la fanpage de Haggis. Desde ahí podés visitar la Escuela de Padres de Haggis para conocer secretos con los que podés disfrutar el caos de los primeros 100 días. Por ejemplo, ¿sabes qué es la mastitis, la mollera o el reflejo prensil? Prepárate, muy pronto se viene el gran congreso de padres. Mientras tanto, suaviza el caos de empezar a ser mamá o papá con la línea Primeros 100 días, un pañal de máxima calidad para que tu bebé disfrute desde el comienzo y vos estés tranquila en esta nueva etapa de tu vida. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Bueno, y vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Celia Martínez. Ella es directora de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vivi? Muy bien. Un placer tenerla acá. Gracias, igualmente. Bueno, y queremos hablar del dengue, doctora. Y ya dengue, ya no se dice dengue, se dice dengue. Porque está cada vez peor el tema del dengue en nuestro país. Sí, en realidad, el año 2012... se iniciaron el reporte de los casos, el incremento de los casos en el mes de noviembre. Actualmente estamos descendiendo el reporte de casos, pero sí tuvimos muchos más casos que los reportados en los últimos 3 años. O sea, fue en aumento, por más que ahora disminuyó un poquito el tema de casos, pero en comparación con años anteriores, sí, va aumentando. Se habla de que el dengue ya es algo endémico, que no es nada más que un episodio de dengue, que se instaló el dengue en Paraguay, doctora. Sí, inicialmente los primeros casos tuvimos en los años 88, 89, posteriormente teníamos periodos de años donde no hubo enfermedad y a partir del 2009 no tenemos corte de circulación viral, es decir que todo el año registramos casos. Hay un periodo que llamamos periodo epidémico, que es el primer semestre del año, en donde en general se reportan la mayor cantidad de casos. Y desde el inicio de julio hasta diciembre es cuando registramos la menor cantidad de casos. Entonces, cuando ese periodo donde ya siempre tenemos casos desde el 2009, que es el segundo semestre, es por eso que decimos que es endémico, porque todo el año registramos casos. En el primer semestre la mayor cantidad de casos y en el segundo semestre menos casos, pero se siguen reportando. Cuando se dice epidemia es un tiempo nada más, ¿verdad? Cuando sí, se dice hay una epidemia de dengue es un tiempo, unos meses y después pasa. Y después pasa. Ahora ya no es epidemia porque no pasa. No, sí, claro. Epidemia es cuando hay un incremento de casos más de lo esperado, sí, y pasa después. Y endémico cuando todo el año tenemos un número circulando de casos y eso no se corta, continúa todo el año, que es el caso nuestro. Ya. Bueno, vamos a hablar de todo, del tema de dengue, de cómo prevenir, de qué pasa, de por qué es tan peligroso para algunas personas los tipos de dengue y las personas que pueden estar que les puede ir peor con dengue, porque hay gente que tuvo dengue y se curó y sin ningún problema, pero sin embargo hay personas que el dengue les costó la vida. Así mismo es. Bueno, tenemos información que ha preparado el equipo de producción. Vamos con este primer material, por favor, señor director. Los primeros registros de dengue en Paraguay. La primera y extensa epidemia de dengue registrada en Paraguay ocurrió entre 1988 y 1989, con circulación de DEN 1 y un total de 41.990 casos en todo el territorio. Desde 1989 y hasta noviembre de 1998, oficialmente no se reportaron casos. Correcto, doctora. Sí. Está correcto, esa es la información. Entonces, o sea, del 89 al 98 no se reportaron casos. No. O sea, estábamos tranquilos y felices. ¿Y después? Sí. Y después comenzaron a reportarse casos esporádicamente, un año sí, otro año no, y a partir del año 2009 tenemos el registro de casos durante el primer semestre, una gran cantidad de casos, y después en el segundo semestre unos pocos casos, pero todo el año tenemos casos registrados, que son reportados y registrados en la Dirección de Vigilancia de la Salud.
Ahora, la cantidad de casos identificados es lo que varía, ¿verdad? En el año 2010 se reportaron alrededor de 30.000 casos, en el año 2011 alrededor de 50.000 casos, en el año 2012 tuvimos reportados 39.000 casos y confirmados alrededor de 35.000, y actualmente tenemos reportados 107.000 casos sospechosos, de los cuales al día de hoy están confirmados 75.089 casos. Es un montón increíble. Bueno, y tenemos otro material porque queremos ir mostrando los materiales. Vamos a ese material. Endemicidad creciente. La creciente endemicidad de dengue con la circulación de varios serotipos en toda la región de las Américas constituyó un serio factor de riesgo para el país. Esta situación se reflejó en una epidemia de dengue que reportó 1.164 casos en el primer semestre del año 1999. En el 2000 se registraron 24.282 casos de dengue, inicialmente en Asunción y sus alrededores, extendiéndose a varios departamentos del país, afectando sobre todo a municipios fronterizos como Ciudad del Este, Horqueta, Pedro Juan Caballero y Encarnación. Bueno, entonces ahí está demostrado el tema que ya nos decía la doctora, ¿verdad? De cómo va creciendo este tema. Así mismo es, y también cómo se fueron introduciendo los diferentes virus, los diferentes serotipos del virus. Porque, como bien decía la información, la primera introducción fue con el serotipo 1 y posteriormente en los siguientes años se introdujeron el 2, el 3 y, como sabes, el año pasado se introdujo el 4 en unos pocos casos y este año volvimos a registrar el serotipo 4. Bueno, ahora la consulta es la siguiente. Hay gente que tuvo dengue, creo que ya de todos los tipos. Hay gente que nunca tuvo dengue todavía. Sí. ¿La persona que ya tuvo dengue está más preparada para el otro dengue o al contrario está más debilitada para otro tipo de dengue? La persona que ya tuvo dengue tiene un mayor riesgo de tener un dengue grave que la persona que se enferma por primera vez, que se infecta por primera vez. Entonces es por eso que decía la información que esta circulación, este incremento de casos aumenta el riesgo en el país de tener casos graves. Y eso es lo que estamos viendo. Nosotros tenemos 4 a 5 veces más casos graves que lo que teníamos el año anterior. ¿Por qué? Porque el virus está circulando, la gente tiene anticuerpos contra un determinado serotipo, vamos a suponer contra el serotipo 1 y me enfermo con el serotipo 2, entonces esa respuesta, esos anticuerpos no son capaces de eliminar el otro serotipo y se produce una respuesta del sistema inmunológico que es más amplia y produce más daño en el organismo. Entonces ahí se producen los casos graves. Eso no quiere decir que algunas personas tengan dengue grave, aunque no hayan tenido nunca una infección por dengue, ¿verdad? Pero eso es individual. En algunas personas la infección produce más daño que en otras. Ya. O sea, una persona que tuvo un tipo de dengue, ponele 1. Ya no vuelve a tener el mismo dengue. No. O sea, le pica el mosquito con el tipo 1 y no le pasa nada porque ya tuvo y ya tiene las defensas para ese 1. Para el 1. Pero está por ahí el 2, le pica el mosquito con el dengue 2, entonces es peor que una persona que el vecino al lado que también le pica el de 2, pero que no tuvo antes dengue. Así mismo. O sea, para hacer bien clara la cosa. Sí, y los primeros 3 meses después de tuvimos el 1, ¿verdad? Sí. Y después los siguientes 3 meses, esos anticuerpos, hay estudios que demuestran que podrían ser protectores para el 2, el 3 y el 4. Sin embargo, cuando pasa un tiempo más de que esos 3 a 4 meses, es ahí cuando se produce un daño más severo, puesto que esos anticuerpos ya no tienen la capacidad de defenderle contra los otros serotipos. Claro. Entonces, cuando tuviste hace 3 años y ahora tengo otro serotipo, entonces puede haber una respuesta del organismo para defendernos contra la enfermedad con esos anticuerpos que no son adecuados y se produce una respuesta del sistema inmune que produce daño en el mismo organismo. Entonces, eso es lo que puede ocurrir.
Pero como te decía, hay personas que nunca tuvieron que también pueden tener un dengue grave. Y también depende cómo esté el estado de salud de esa misma persona cuando adquiere el dengue, el tipo que sea. Ahora el tipo 4 es el que hay, ¿verdad? No, el tipo, estamos con 2 en todo el país. Sí. Y el 4 en algunas regiones sanitarias y el 1 también. Tenemos 3 serotipos circulando en este momento. Bueno. Y entonces, una persona que está con las defensas bajas porque tuvo una gripe, qué sé yo, no sé, o a lo mejor otro tipo ya de enfermedad más grave, ¿verdad? Eso le hace peor aún. Así mismo, son los que llamamos los factores de riesgo o las comorbilidades que hacen que el paciente tenga mayor posibilidad de tener un dengue grave. Y este grupo son, por ejemplo, los niños menores de 2 años, los mayores de 60 años son los que están en un grupo de riesgo. Y algunas comorbilidades como, por ejemplo, las enfermedades del corazón, la diabetes, las enfermedades del sistema inmune, los defectos de las defensas, el VIH-Sida, inclusive tenemos casos graves en las embarazadas, o también en las personas que tienen algún problema pulmonar crónico o las personas con obesidad mórbida también se ve un dengue que puede ser más grave y llevar a la muerte. Bueno, ¿cómo podemos, qué tenemos que hacer, doctora? Porque ya todo el mundo sabe, porque por la publicidad y por todas las campañas que ha hecho el ministerio y todos los medios de comunicación y todo el mundo, de que hay que limpiar las casas, de que no debemos dejar recipientes donde se pueda acumular agua, porque es ahí donde es el reservorio especial para el dengue, o sea, para los mosquitos, para el Aedes aegypti. Pero ¿qué es? ¿Por qué seguimos teniendo? Bueno, todo el mundo sabe, pero no todo el mundo hace. No todos los pobladores hacen. Nosotros, por darte un ejemplo, ayer se hizo rastrillaje en barrios de Asunción y también en el Departamento Central. El Ministerio de Salud, en forma coordinada, el CENEPA, que es el responsable, ¿verdad?, de la eliminación de los mosquitos, del control de los vectores, con las regiones sanitarias, estuvieron en más de 2.500 casas. 2.500 casas donde ingresamos y donde encontramos criaderos. Es decir, hay información. ¿En todas las casas? No en todas. En un porcentaje que va de 10 a 20% se encontró el día de ayer. Hoy se recorrieron en el Departamento Central más de 500 casas, se visitaron y alrededor de 20% tenían criaderos en sus casas. Entonces, es una situación que preocupa. También el CENEPA ayer estuvo recorriendo los cementerios, Cementerio del Sur, Cementerio del Este y La Recoleta. El 80% de los panteones tenían criaderos, de alguna u otra forma. Entonces, tenían sus floreros con agua. Y ahí es, por ejemplo, la recomendación de que tenemos que utilizar floreros con tierra húmeda o flores artificiales. Lastimosamente, es mucho más lindo tener flores naturales, pero siendo un país endémico tenemos que evitar los criaderos. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, doctora. Vamos a hacer un pequeño corte y quiero recordarte que si tomas un comprimido al día de A125, prevenís el riesgo de sufrir infartos. A125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Sevimin aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo previniendo estados gripales y resfriados. Sevimin, la vitamina C concentrada. Continuamos en nuestra charla, que por cierto en el corte también seguimos hablando con la doctora Celia Martínez, que es directora de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Y está hablándonos sobre el tema de dengue. Y hablando de las visitas que ustedes hacen por todo el país, en todos los barrios, la gente es como que espera que venga la gente del ministerio a limpiar la casa y no a limpiar el patio. No es así. Sí. No debería ser así, ¿verdad? O sea, tienen que ir a controlar, no a limpiar. Así mismo es. No es una actividad del ministerio, pero es una actividad que el ministerio asumió el año pasado, ya en agosto del 2012, ¿verdad? Porque tenemos que hacer algo, porque teníamos el análisis de la situación que realizamos. Vos sabés que luego del cambio de presidente
en el mes de junio, lo primero que hizo la administración actual es elaborar un plan en el mes de julio, y ese plan se comenzó a implementar en el mes de agosto. Ese plan permitió que nosotros tengamos recursos para hacer todas las actividades que se hicieron y que se siguen realizando. Entonces, nosotros pusimos, por ejemplo, líneas para que nos cuenten si tienen casos febriles, que nos notifiquen casos, y la gente a veces llamaba a solicitar que se le limpie la casa. Otros te esperan, algunos no te dejan entrar. Sí. Y entonces a veces les enseñamos, pero ellos miran cómo haces la limpieza. Y es una preocupación muy grande, puesto que si nosotros tenemos un lugar donde se crían los mosquitos, vamos a seguir teniendo la enfermedad. Claro. Pero también hay otros factores, Vivi. Por ejemplo, es importante que, los municipios puedan recolectar en un periodo de tiempo con una cierta frecuencia la basura, los desechos, y que se tenga una disposición adecuada de esa basura. Es fundamental también la provisión de agua potable. Por ejemplo, hay algunos distritos donde no tenemos agua corriente, entonces se utilizan tanques de recolección de agua y a veces se rompen las tapas y queda el agua y ahí se prolifera el mosquito. Entonces hay varios factores que tenemos que estar controlando y tomando medidas para eso. Con respecto a las liras, que son los índices de levantamiento rápido de infestación del mosquito, eso se hace en las casas. Y más del 50% en todos los barrios de Asunción, te estoy diciendo, donde tenemos barrios de gente que tiene dinero, ¿verdad? Como el Villamorra, Carmelitas, también en esos barrios nosotros encontramos criaderos. En el 50% de las casas donde se encuentra son inservibles. ¿Qué son los inservibles? Son los vasos o latas que están en el fondo, o de repente también llamamos inservible a todo lo que está dentro de la casa, en el sentido, por ejemplo, los bebederos de las mascotas, las planteras que tienen los platos abajo, ¿verdad? Y también, bueno, otro porcentaje se encuentran en cubiertas que se acumulan o en las canaletas. Entonces, en Asunción, el 50% de los criaderos que encontramos son los inservibles. En las canaletas, porque las canaletas están sucias, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con eso, las canaletas? Porque llueve, se acumulan hojas, obstruyen la corriente de agua. O sea, hay que limpiar las canaletas para que no se... Ya, y hablando, ahí estamos viendo dibujos y después vamos a ver también fotografías, imágenes que trajo la doctora. ¿Qué encontró en los patios de los paraguayos, doctora? Cuénteme, por favor, porque todo el cachivachero se pone en el patio de atrás. Sí. Es una costumbre, mala costumbre, ¿verdad? Pero sin falta. Cosas que no se usan, que no sé, tipo depósito. ¿Qué encontró en los patios? Y se encuentran, por ejemplo, latas, cacerolas, vasos de licuadoras que ya no sirven más, o por ejemplo, lavarropas que ya están en desuso y que juntan agua, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, inodoros que ya no sirven, entonces se dejan en el fondo de la casa. Y a veces cubiertas también. Entonces, eso es lo que hace que cuando llueva se acumule agua y se crea un lugar propicio para que el mosquito prolifere. Bueno, hablando del patio de los paraguayos, ¿verdad? De nuestros patios traseros, que en vez de tener un lindo patio, un lugar para compartir con la familia, siempre hay un lugarcito, o casi siempre, hay una esquinita, un lugar donde se pone todo lo que ya dijo la doctora, todo ese cachivachero que nadie va a usar. O sea, cosas descompuestas, rotas. Si pensaban hacer algo, reciclar o lo que sea, háganlo y saquen del patio. Así o si no, hay que tirar, hay que regalar, vender, como qué sé yo, lo que sea, ¿verdad? Porque ahí estamos criando justamente el lugar especial para que venga el mosquito que puede llegar a matar a algún miembro de nuestra familia. Así mismo es. Por eso quiero nomás comentarles, por eso la propaganda que salió inicialmente, donde hablábamos del arrorró. Sí. Porque lo que nosotros hacemos es hacerle el arrorró al mosquito, poniéndole los criaderos donde pueda proliferar. Claro. En eso se basaba esa propaganda que después sacamos por los reclamos que teníamos. Pero es solamente, es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo arrorró al mosquito para que él crezca bien sanito y nos pueda picar. Sí. Con cosas y medidas que podríamos tomar tan rápidamente, ¿verdad? Porque es nada más que tirar lo que ya no sirve a la basura y sacar y limpiar tu patio, que va a venir muy bien también, entre paréntesis,
¿verdad? Y dejar de tener esas cosas que inservibles realmente. Así mismo. Bueno, el tema de o sea, todo, el mosquito siempre en agua. Está también el tema, dicen, no, pero agua limpia, si es agua sucia, no, si qué sé yo. No tiene que haber agua y ya está, ¿verdad? No solucionado el problema. Prefiere el agua limpia, pero si no tiene dónde desovar, bueno, utiliza el agua sucia para desovar. Sí tiene que estar, no tiene que ser agua corriente. Entonces, los raudales, por ejemplo, donde corre agua, no va a poner ahí el mosquito. Necesita una pared rígida para desovar el mosquito, para poner huevos, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, en los cauces hídricos que tenemos alrededor de Asunción, si te vas a mirar, vas a ver lleno de basura. Si te pones a recorrer, vas a ver basura. Entonces, esos crean como unas islas de agua y ahí sí el mosquito puede desovar. En el agua estancada. En el agua que no corre. Esa también es una situación que encontramos y que se ven también en las imágenes que vamos a ver enseguida. Sí. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor, porque vamos a seguir charlando sobre este tema. Vamos. 3 tipos de dengue en el país. En 1999 se identificó dengue 1 como el serotipo circulante. En el 2001 se registraron 38 casos, donde el 78%, 30 casos, se concentró en Asunción. Por primera vez se detectó la circulación de dengue 2 durante este brote, que se extendió hasta finales del mes de junio del mismo año. En el 2002 se registraron 132 casos. Se determinó la circulación de los serotipos dengue 1 y dengue 3. Bueno, esto habla de los casos, de la cantidad de casos dependiendo del año y todo eso, doctora. Ahora, ¿cómo siempre se dice que hay más dengue de lo que está anotado, estipulado? ¿Eso por qué? Hay varios factores. Por darte un ejemplo, hay gente que no consulta. Hoy mismo estuvieron trabajando haciendo rastrillajes y encontraron casos febriles que no habían consultado. Hay barrios donde encontramos 14 personas con fiebre que todavía no consultaron. Y si no se complican, entonces no acuden a la consulta. Entonces ese es un motivo. Segundo, a veces la sobrecarga de los servicios de salud hace que no se pueda registrar todo lo que ingresa. Pero en ese sentido, el Ministerio de Salud el año pasado realizó una evaluación de la oportunidad del registro de casos. Y en ese sentido, realizamos intervenciones para mejorar el registro. Y se están haciendo evaluaciones periódicas para ir a los servicios y de que todos los casos que consultaron sean reportados. Eso también hace un poco de que este año tengamos, si bien tuvimos más casos que los años anteriores, también mejoramos nuestro sistema de registro, porque estamos monitoreando, estamos acudiendo a los servicios y vigilando si es que reportaron todos aquellos pacientes que consultaron. Y otra de las causas es que a veces los médicos en consultorio privado no realizan también notificación. Si es que se hace un análisis laboratorial, sí, porque así los laboratorios privados nos remiten la información. Pero en general no hay una notificación del servicio privado, con excepciones. Algunos médicos sí reportan y los hospitales están reportando sus casos porque trabajamos con ellos el año pasado para que haya un reporte diario inclusive de los casos hospitalizados. Bueno, doctora, hablando, usted acaba de decir que encontraron 14 personas que estaban con fiebre, con dengue, y no acudieron a la consulta, esperando que les pase seguramente o que empeoren para ir. Sí. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer cuando comienzan los síntomas de dengue, sea dolor de cabeza, fiebre, no sé, dolor de huesos, todos los síntomas que da? Y es fundamental acudir al servicio de salud. En general, los primeros 3 días cuando empiezan los síntomas, la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores musculares, los dolores de los huesos, el malestar general, no hay complicaciones. Recién cuando la fiebre pasa, hay un periodo que va de 3 a 7 días donde hay fiebre. Cuando la fiebre pasa, en general es cuando se presentan las complicaciones. Entonces las personas pueden tener
fiebre no tan alta y no muchos dolores musculares, porque el dengue, la intensidad de la enfermedad es variable, varía de una persona a otra. Entonces es por eso que no consultan. Pero es fundamental, y la gente, después cuando pasa la fiebre, la gente dice, ya me curé. Porque la fiebre, para nosotros, para el paraguayo, es la fiebre, estoy enfermo. Claro. Pero es cuando pasa la fiebre el problema. Cuando termina la fiebre es cuando empiezan las complicaciones, en aquellos casos que van a producirse las complicaciones. Sí. Hay algunos que mejoran, efectivamente, pero otros no, es ahí donde empiezan las complicaciones. Por eso que es fundamental. Y ese tiempo, yo no te puedo decir es de 1 día, 2 días, 3 días, porque es variable. En general es de 3 a 7 días el periodo febril, donde tenemos fiebre, pero es variable en cada individuo. Por eso que es fundamental la consulta cuando se inician los síntomas para que se pueda evaluar si requiere internación. Porque hay signos que el médico puede ver y decir si esta persona debe internarse. Claro, ahí está también, porque no todo el mundo se debe internar, pero algunas personas sí, entonces es muy importante. De eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Ahora quiero pedir una recomendación a Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. El tónico INTI es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico INTI, energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Muy bien, y continuamos hablando del tema dengue. Y el tema de dengue que estábamos hablando, doctora, es... yo le contaba en el corte a la doctora que unos sobrinos míos tuvieron, de un día para otro les aparecieron unas pintitas, unas manchitas, así como unos rojos, ¿verdad? Como si fueran unos mosquitos que le picaron, qué sé yo, o una alergia. Sí. Y después fueron al médico y el médico le dijo, fue dengue. O sea, también eso puede ser, de esa manera también se puede presentar. Sí, se puede presentar. Es una fase de la enfermedad, cuando ya está pasando el periodo febril, es cuando aparecen las manchas en la piel, que en general son muy pruriginosas, pican mucho. Sí. Pero, y lo que te comentaba es que la mayoría de las personas tienen dengue, pero no se dan cuenta porque no tienen síntomas. Y hay alrededor de un 30, 40% que sí van a tener síntomas y son síntomas muy leves. Por ejemplo, un dolor de cabeza, no tienen fiebre, a lo mejor un dolor corporal que parece que están cansados y después aparecen las manchitas. Y de estos casos, otra vez tenemos un porcentaje así como 10 a 20% que son casos graves o que tienen signos de alarma y que requieren internación, y de estos 10% son graves y de estos 1% son los pacientes que van a morir. De los casos graves, en general, hay un porcentaje de 1% que son pacientes donde las complicaciones o las enfermedades que tienen van a producir la muerte. Eso es algo que nosotros esperamos. Se espera porque es una enfermedad que puede producir la muerte en el paciente. Bueno, ¿y cuáles son los pacientes o las personas que pueden estar en ese grupo de personas que se muere por dengue? Porque hay gente que tuvo dengue y se curó y sigue viviendo tranquilamente, y hay otras personas que realmente lastimosamente perdieron la vida por el tema de dengue. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué eso? Bueno, hay algunos factores que son individuales, algunos factores genéticos que hacen que la respuesta del organismo, como te decía, sea más amplia, más grande, que produzca un daño que lleva a la muerte. Hay personas jóvenes, yo te mencionaba hoy los factores de riesgo, los menores de 2 años, los mayores de 60, algunas enfermedades como las cardíacas, los pacientes con problemas pulmonares, la diabetes, las enfermedades que tienen defectos de las defensas. Esas son situaciones que hacen que pueda producirse el dengue grave, pero
También hay personas jóvenes que no tienen ningún factor de riesgo que pueden tener un dengue grave donde se puede producir la muerte. En el otro grupo es más frecuente. Eso no quiere decir que tengamos jóvenes donde también se produzca la muerte, porque puede haber, por ejemplo, un daño de un órgano, como por ejemplo un daño del corazón, producir una miocarditis aguda y eso llevar a la muerte. ¿Del dengue? Sí. Otro problema que puede ocurrir es que haya una disminución de las plaquetas y se produce un sangrado, por ejemplo, dentro de la cabeza, un sangrado intracraneano, y eso puede llevar a la muerte. Esas son complicaciones que se producen y que se pueden producir en los jóvenes. Pero en general, entre los pacientes que fallecieron en los años anteriores y los que tenemos este año, la mayoría, más del 70%, alrededor del 70% tienen una enfermedad de base. O era un paciente diabético con una insuficiencia renal, o era un paciente con VIH-Sida, o era un paciente con problemas cardíacos, o con una obesidad mórbida. Entonces son factores que favorecieron también que ocurra en la muerte. O de repente una persona que ya está con las defensas bajas porque está con una gripe total o una cosa así, y después el dengue le hace peor, ¿verdad? Sí, puede ocurrir también la infección, las dos infecciones, la influenza y posteriormente el dengue. Y otro factor también es la consulta tardía. Hay casos en donde pudimos identificar durante el año 2013 que acudieron a la consulta el día que se murieron. Es decir, no hubo ya oportunidad de hacerle una hidratación, porque el dengue no tiene un tratamiento específico. Sí. No es que me duele la garganta, tengo una amigdalitis, tomo antibiótico. En el dengue lo que se ve es, hay un daño de los vasos sanguíneos, de las venas, de los capilares, y sale líquido dentro de los vasos sanguíneos. Sale líquido hacia el tercer espacio, llamamos fuga capilar, y hay una concentración de la sangre que no puede circular. Y eso es en general lo que lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque la sangre se concentra y no puede circular. Por eso que es fundamental que el paciente esté tomando una buena cantidad de líquido, que en general recomendamos entre 3 a 4 litros, pero eso también se debe calcular en relación a la edad del paciente, sí, al peso del paciente. Por eso que es fundamental también que consulte al inicio para que se le pueda indicar la cantidad de líquido adecuado para su edad y peso. O sea, cualquier síntoma que uno tenga de sentirse mal, porque 1000 síntomas tiene el dengue, ¿verdad? O sea, no solamente la fiebre, sino que te sentís mal, te duele la cabeza, estás decaído, te salen unas cositas rojas, no sé, lo que sea, hay que ir a consultar. Hay que ir a consultar. Y hay casos que se presentan sin fiebre. Son mínimos, pero tenemos casos sin fiebre, donde hay un dolor del cuerpo que es intenso, dolor de cabeza, y puede ser dengue. Entonces hay que consultar. Bueno, no hay ningún medicamento, no hay nada contra esto o que te ayude, ¿verdad? No, no hay. Lo único que se hace es tomar el paracetamol para la fiebre, para bajar la fiebre, ayudado en los medios fríos. O sea, tomar baños, ¿verdad? Con temperatura... No fríos ni tampoco muy calientes, con temperatura... O sea, se sigue recomendando el tema del paracetamol, porque sí, hace poco surgió ahí una información en el Brasil que decía un médico que el paracetamol era el que hacía mal. ¿No es cierto eso? No, el paracetamol se utiliza para bajar la fiebre y en las dosis, por eso también decimos que no haya automedicación. En las dosis que el médico te recomienda, ¿verdad? Hay una dosis que es la dosis segura, sí, que no produce ningún daño. Todos los medicamentos, si tomamos en cantidad exagerada, nos van a producir un daño. Entonces, es por eso que la dosis debe ser la adecuada. Y entonces, te quería comentar nomás que todas las guías de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, las guías de la Academia Americana de Pediatría, las guías del ministerio, sí, indican el paracetamol para bajar la fiebre. No así otros medicamentos, sí, como la dipirona, por ejemplo, que no recomendamos. Solo el paracetamol. Solo el paracetamol. Otra cosa, doctora, se habla mucho acá en nuestro país de que personas que usaron hoja de mamón. Escuchó ya eso, ¿verdad? Sí, hoja de mamón cortadita, licuada con agua, una cosa así, tomaron y que les subió las defensas o las plaquetas o algo así. Sí. ¿Eso está comprobado? No, no tenemos yo no conozco al menos ningún estudio científico que demuestre eso.
Entonces, el Ministerio de Salud recomienda solamente lo que está demostrado científicamente. Sí. Y en relación a eso, lo que te quería comentar es cuando el paciente se interna, lo que se hace es colocarle el líquido, pero por vía endovenosa, a través de las venas. O sea, un suero. Un suero. Y también otra cuestión que es importante que la población sepa es que la transfusión de plaquetas y la transfusión de sangre no está indicada cuando empiezan a bajar las plaquetas. Tienen indicaciones precisas y eso fue revisado por los hematólogos, por la Sociedad Paraguaya de Hematología y el Centro Nacional de Transfusiones para realizar las indicaciones precisas que están en las guías nacionales. Eso es fundamental porque a veces las personas se desesperan porque bajan las plaquetas y queremos una transfusión. Sí. A veces la transfusión de plaquetas pueden empeorar el cuadro. Entonces tiene una indicación precisa. Claro, hay que hacer lo que dice el médico. médico. Lo que dice el médico y lo que está en las guías. Doctora, antes de ir al corte, porque ya me están avisando, el tema del dengue hemorrágico, si nos puede explicar, ¿hay un tipo de 1, 2, 3, 4 que es el dengue hemorrágico o qué hace que el dengue sea hemorrágico? Bueno, en general son 4 serotipos, sí. El 1, el 2, el 3 y el 4, ¿verdad? No es que uno sea más, se produzca primero y produce mayor complicación. Lo que sí sabemos es que el serotipo 2 es el que produce mayor cantidad de complicaciones y es el que tenemos ahora circulando en la mayoría, en prácticamente todos los departamentos del país. Un serotipo, cualquiera de los 4 serotipos puede producir un dengue que es sin signos de alarma, que es el dengue que antes llamábamos dengue clásico, que es el dolor corporal, la fiebre y que cede después y se producen las manchitas. Después se clasifica como dengue con signos de alarma, donde puede haber pequeños sangrados de encías, dolor abdominal, por ejemplo, la piel sudorosa y fría, la disminución de la cantidad de orina, son signos de alarma y eso, entonces clasificamos al dengue como dengue con signos de alarma y después tenemos el dengue grave, donde se producen las hemorragias. Pero eso no es característico de uno u otro serotipo. Es la respuesta del organismo y el antecedente de un dengue anterior y de factores de riesgos individuales los que favorecen a que se produzca el dengue con hemorragias. Perfecto. Bueno, muy clarito. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida y quiero contarte que Coop es el sabor de la familia. Leche descremada Vida enriquecidas con vitaminas A y D3 con 0% de grasas y sin conservantes en envases de Tetra Pak, el yogur dietético Vida en sabores frutilla, coco y vainilla. Queso magro, Cuartirolo Vida, queso hecho a base de leche semidescremada y queso descremado fundido Vida. Con Lácteos Coop cuido mi salud y mi silueta. SPS es el Servicio de Protección a la Salud. Es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnóstico del país. Podés solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al 210-010. Bueno, estamos en la parte final de nuestro programa que estuvimos hablando del tema dengue con la doctora Celia Martínez, directora de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Le queremos agradecer su presencia, doctora, en el programa y tenemos un minutito para que nos diga lo más importante, qué le quiere decir a la gente, porque ya todo el mundo sabe que tiene que limpiar el patio, que tiene que hacer eso, pero algo más, tenemos que sacudir un poco. Bueno, lo más importante que la población debe saber es, en primer lugar, evitar la automedicación. En segundo lugar, ante la aparición de los síntomas de dengue, deben acudir a la consulta y es fundamental el control periódico. Que si el médico le dice acudí a tu control mañana, pueda acudir al control al día siguiente. Y también es fundamental que las personas conozcan los signos y síntomas de alarma, que sepan que el dolor abdominal, el dolor de panza que no pasa, los vómitos, la piel sudorosa y fría, la presencia de sangrados, la disminución de la cantidad de orina, la dificultad para respirar, también la irritabilidad, que el paciente esté irritable o que tenga una tendencia al sueño, son signos de alarma
y que deben acudir al hospital lo más rápido posible porque es cuando se requiere internación. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por su presencia y por todo lo que nos estuvo enseñando y bueno, y a limpiar esos patios todo el mundo. Gracias. Nosotros nos despedimos, llegamos a la parte final, nos vamos a volver a encontrar en un próximo programa si Dios así lo permite y no te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien.